Hoy vamos a ver Daniel, capítulo 6, el capítulo más conocido, el que más se enseña en la escuela dominical y en la vida de la iglesia, que es cuando Daniel Título cae a los fosos de los leones, ¿sí? sí. Castigo de la antigüedad común que se tirara a alguien a un pozo de los leones. Dice la palabra de Dios: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Si nosotros seguimos la lectura del capítulo del libro de Daniel, ya habíamos dicho que Daniel en este capítulo, o en el capítulo anterior, ya tiene un cambio de gobierno, ¿sí? Sí. Se muere el rey, que era babilonio, y empiezan a gobernar los medos y persas, y el que gobierna en este tiempo es Darío, un rey. Como buen rey y buen administrador, lo que decide es separar su reino en provincias, por eso habla de sátrapas, son provincias, son como pequeños gobernadores, puso 120, y 3 administradores, que vendrían a ser, ¿sí?, algo más que los otros, o sea, cada administrador manejaba 40 sátrapas. Uno de esos sátrapas, fíjense cómo cambian los gobiernos y Daniel sigue estando, no porque Daniel negocia, sino por cómo era Daniel. Dice: tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Detalle: Daniel no se destacó para el rey en hacerle favores, sino en hacer su trabajo bien. Dice que se destacaba por sus cualidades administrativas, eran extraordinarias. Si alguien tenía que evaluar el trabajo realizado por Daniel, Daniel era un excelente trabajador. Era alguien, ¿sí?, que cumplía las funciones como corresponde. No le buscaba la vuelta a ver si podía no hacerlo, cuál era su horario, en qué momento terminaba la tarea, sino que dice que era tan bueno en su trabajo que lo quiso poner al frente. Entonces, el resto de los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Vuelvo a marcar. La Biblia, el libro de Daniel marca reiteradamente esta idea, ¿no? Daniel era alguien recto, era alguien justo. Buscaron en qué acusarlo. No lo podían acusar de nada. ¿Por qué no lo podían acusar de nada? Porque era un hombre digno de confianza. Era una persona que hizo lo que correspondía, era recto. Es más, ellos concluyen diciendo: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Estando en su presencia le dijeron:
que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto a los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto, póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Fíjense cómo acá es interesante, cómo alguien cuando quiere hacer daño, cuando quiere lastimar a un hijo de Dios, o a veces creyentes que quieren lastimar a otros creyentes, cómo le buscan la vuelta para que la persona caiga, para que la persona sea atacada. Porque es interesante que dice que se juntaron, organizaron, charlaron, hicieron una comisión, le hablaron al rey, le dieron la vuelta al rey, no le dijeron, hace una ley contra Daniel. Dice, che, qué bueno sería que por 30 días todos te reconozcamos a vos, como que te alaben, que te canten a vos, que no canten a otros dioses. Le buscaron la vuelta, se complotaron para hacer daño. Es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con gente que va a buscar hacer lo mismo. No se van a hacer una comisión, pero sí van a buscar hacernos daño. Y en ese hacernos daño, ¿sí?, se organizan, hablan. No son los que dicen daño. ¿Cuál hubiera sido la lógica? Mirá, Darío, Daniel nos hace daño. Entonces, Darío se hubiera dado cuenta y los hubiera destruido a los otros porque lo quería Daniel. Le dieron tanta vuelta al asunto para engatusarlo a Darío, el gran rey, el que hacía las cosas ordenadamente, el que había separado el gobierno para manejarlo bien, fue engatusado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esto es casi una desobediencia de Daniel. En realidad es una desobediencia de Daniel. Pero no es una desobediencia pública. Fíjense eso del relato. Dice claramente, fue a su casa, ¿sí?, a su propiedad. No lo hizo en una plaza. No es que fue y se puso, salió el decreto y se puso a orar en el medio del palacio. Fue a su casa, a la intimidad de su hogar. Y después fue a la intimidad más íntima de su hogar, que es el dormitorio, donde no entraban los sirvientes. ¿Sí? Daniel tenía esa costumbre. ¿Sí? Porque la fe no se demuestra gritando en público. La fe se demuestra en acciones públicas, como ser buen administrador, ser recto, ser compasivo, tener una actitud correcta. No porque yo me ponga, justamente yo no lo tengo, pero bueno, yo porque me ponga un pescadito en el auto, voy a ser buen cristiano. Voy a ser buen cristiano si no atropello a la gente con el auto. ¿Sí? Esa es la realidad. Pues yo puedo ponerme el pescadito en el auto y salgo y cuando pasa una persona mayor, le tiro el auto encima. Sí, no estoy siendo cristiano. La fe se demuestra en acciones. Ahora, Daniel, en vez de quejarse, protestar, ¿por qué la ley? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me hacen esto? Se fue a hacer lo que hacía habitualmente, 3 veces al día. 3 veces al día.
a orar a su casa. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey con respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? O sea, la pregunta es retórica. Lo que está buscando hacer acá los malos, en algún sentido, es como ellos ya sabían que lo había publicado. Es como para decirle al rey, chef, acordate que lo hiciste. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a Dios, a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El rey contesta, el decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Según la ley de los medos y los persas, quiere decir que los reyes no tenían tanta autoridad para romper esa ley. ¿Sí? Cuando salía la ley en los medos y persas, se tenía que respetar, ni el rey la podía sacar. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Fíjense cómo le agregan ya cosas. No es que no, Daniel nunca ofendió a su majestad, de hecho hacía su trabajo bien. Pero ellos le dicen, ¿viste cómo te ofende a vos y a lo que vos escribiste? Como siempre, hay alguien que le agrega condimento a la cosa. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. O sea, acá es raro la situación porque posiblemente no sabemos si Daniel estaba mal, si Daniel estaba deprimido, si Daniel estaba pensando, pero es como que el rey ve una situación y que le quiere dar ánimo, decir, che, quédate tranquilo, ¿no? Que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne de salvarte. No es que Darío se convirtió. Lo que hizo Darío es darle ánimo al otro. Es como decir, bueno, si Dios ya te salvó antes, te va a salvar ahora. No te hagas problema. Fíjense en algo que Daniel en ningún momento menciona la Biblia, se defendiera de las acusaciones. Si ustedes leen, no dice que Daniel le explicara al rey o saliera a defenderte, che, estos son los que me están acusando falsamente. Daniel sigue haciendo su vida, sigue actuando normalmente, termina en el Pozo de los Leones, donde trajeron entonces una piedra, con ella taparon la boca del foso, el rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel, desde el foso. Mi Dios envió un ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad.
Este es el pasaje conocido por nosotros, central de la historia. ¿Sí? Nosotros siempre vemos y marcamos la idea, cuando contamos la historia, Dios bajó, cerró la boca. Pero acá hay algunas enseñanzas más, que a mí me parece interesante. Fíjense, ¿cuál es la pregunta del rey? El rey no preguntó si estaba vivo Daniel. Preguntó si Dios pudo salvarlo. Si yo tiro a alguien en los fosos de los leones, lo primero que voy a preguntarle otro día, si vive. Y después le voy a preguntar por qué vive. Fíjense que la pregunta del rey es, ¿pudo tu Dios salvarte? Cuando nosotros entramos en una situación de crisis, entramos en un problema, dificultad económica, problema de salud, problema familiar, problema como el que estamos viviendo ahora, que estamos en cuarentena, que se está haciendo difícil comunicarse, la gente nos mira y lo que se pregunta es, ¿Dios lo va a salvar a este? No se pregunta si estamos bien. Se pregunta si nuestro Dios nos está ayudando. Todos nosotros estamos vivos, estamos actuando, gracias a Dios. Mal que mal tenemos trabajo y comida. Pero la gente puede preguntar lo mismo de nosotros. Puede decir, che, ¿tu Dios te salvó? A veces la gente no pregunta eso porque nosotros nos vivimos quejando de lo que tenemos. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Entonces la gente no cree que Dios nos esté salvando, que nos esté dando, proveyendo. Sino la gente cree que somos como ellos, quejándonos por la situación. O sea, fíjense que Daniel dice, el libro cuenta esto, ¿no? ¿Te pudo salvar Dios? Y Daniel le va a contestar, mi Dios envió un ángel, le cerró la boca a los leones. A ver, Daniel tuvo que quedarse con los leones. Detalle, otra pequeña enseñanza que tiene el libro. ¿Por qué Dios nos mandó un ángel y lo sacó de los leones? Cosa que a nosotros nos gustaría. Nosotros oramos y decimos, Señor, sácanos de la prueba. Y a Daniel no lo sacaron de la prueba. De hecho, lo dejaron en la prueba. Se tuvo que quedar una noche con los leones, conviviendo con los leones, estando con los leones. Los leones no le hicieron daño. Pero igual estuvo, ¿eh? Se tuvo que quedar con los leones. ¿Ustedes saben qué es quedarse con 10 leones en un pozo con olor? Porque los leones, a ver, son lindos en el zoológico de Luján, que están drogados. Pero los leones hacen caca, hacen pis, tienen olor a gato. En un pozo donde estaba cerrado el ambiente, lo que debería ser ese olor, el tipo se tuvo que quedar en ese olor. ¿Sí? Porque para dar testimonio, para que la gente crea que Dios está obrando, Dios no nos puede sacar de la prueba y llevarnos a otro lugar. Dios nos acompaña en la prueba, está en la prueba. Dios está ahí con nosotros. Porque el mayor testimonio es que salgamos de la prueba sin daño, no que no estemos en la prueba. Daniel tuvo que ir al pozo de los leones, se tuvo que quedar ahí, era inocente, él lo dice, Dios sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. O sea, cuando yo quiero salirme de la prueba, no quiero pasar la prueba, quiero evitar la prueba, no estoy dejando obrar a Dios en esa prueba.
Dios puede hacer grandes obras, porque lo hizo antes, lo hizo, y lo va a hacer ahora. Pero yo tengo que dejar de quejarme y tengo que estar en la prueba, pasar la prueba. El Señor Jesús, cuando estaba haciendo la vigilia ahí en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando, le dijo a su padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga su voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Última noche de Jesús con sus discípulos orando, dice: yo no quiero pasar. Lo que quiso decir Jesús: yo no quisiera hacer esto. Ahora, si esta voluntad, que pase. Pero que se haga su voluntad. La prueba es necesaria. No, pero pastor, a mí no me gustaría pasar por la prueba. ¿Y cómo vas a ver el poder de Dios? ¿Cómo vas a ver que Dios obra si no pasás por la prueba? Imagínense que Daniel, cuando fue a orar al cuarto, hubiera dicho: Señor, que el decreto desaparezca, destruye a los malos, que yo... ¿Cómo el rey iba a ver el poder de Dios tapándole la boca a los leones? Porque a veces no nos damos cuenta que el mejor testimonio que tenemos como hijos de Dios es pasar la prueba con victoria. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es el que obra. Dios es el que se manifiesta. De hecho, el resultado va a ser interesante. Dice: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. La pregunta es: ¿quién confiamos nosotros? Porque si yo estoy confiando en el dinero y estoy en medio de la prueba, evidentemente el dinero no va a ser confiable, porque hoy el dólar el blue estaba casi a 120. Las cosas están mal. O sea, yo no puedo pasar la prueba confiando en el dinero. Yo no puedo pasar la prueba confiando en las personas de al lado, o en un gobierno, o en una estructura. Solo paso la prueba confiando en Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas, sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Más tarde, Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones, lenguas de este mundo: paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Hago una aclaración que siempre confundimos. No se convirtió Darío. Darío era un rey politeísta. Lo que dijo es: bueno, que se adore al Dios de Daniel también. No es tan, decir, que es un Dios que obra, se manifiesta. No dijo: renuncien a los otros dioses. Agregó a Dios en el panteón de dioses. ¿Sí? Y dice el final: y fue así como Daniel próspero durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Ya nos dice, porque los demás capítulos tienen que ver con las profecías, ya nos dice: miren, Daniel siguió vivo, Daniel siguió creciendo, después de esto vivió más tiempo y prosperó. ¿Pero por qué prosperó? Porque aceptó pasar por la prueba. Y bueno, es una prueba, yo tengo que estar en el pozo de los leones. Confiaba en Dios, no me va a hacer daño, tengo que estar. Estamos hablando de una persona que tenía 80 años en ese momento. Posiblemente, se cree. No estamos hablando de un pibe. Este ya podría haber dicho más: sí, estoy cansado, yo tengo trayectoria, tengo experiencia. ¿Por qué me acusan a mí? Pasó por la prueba.
Porque ¿saben cuál es el mayor testimonio que tenemos por delante? Cuando pasamos por las pruebas. Y pasamos y salimos con la ayuda del Señor. Pero ahora, con la actitud de Daniel. ¿Cuál es la actitud de Daniel? Daniel no se defendió. Daniel actuó en paz y en tranquilidad. ¿Qué nos enseña este capítulo? Esto. Actuar como actuó Daniel en el medio de la prueba. Él pudo haberse ido quejando. La verdad, me están haciendo esto, yo no hice nada, estoy cansado de esto, estoy podrido, me tienen recansado. No dice que se fue así. De hecho, casi ni relata qué pasó entre que fue preso y lo tiraron al foso de los leones. Cuando el rey le pregunta, ¿estás vivo? ¿Tu Dios te salvó? Él le pudo haber dicho, por culpa tuya, yo estoy acá y Dios te va a destruir, Dios te va a fulminar con un rayo porque yo soy el hijo de Dios viviente y vas a ver qué es lo que va a pasar. No dice que eso. Actuó normalmente. Cuando salió de ahí, no salió diciendo, y ahora tu reino está confinado porque me atacaste, porque el que ataca al Hijo de Dios va a ser destruido. No hizo nada. De hecho, no le pidió la cabeza de los otros. Se quedó tranquilito. Y Dios lo prosperó. Porque Daniel era un hombre recto. Era un hombre que actuaba en las manos del Señor y confiaba en el Señor. Yo creo que esa es la enseñanza del libro de Daniel. Parece interesante marcar que nos enfrentamos hoy a un tiempo de crisis, de problemas. Nos enfrentamos a un tiempo de dificultades. Podemos actuar de dos maneras. Llorando, protestando, quejándonos, diciendo porque a mí, o reclamando que Dios mande fuego del cielo, ¿no? Como a veces, no lo decimos, pero ojalá que al que me está haciendo daño le caiga un rayo, lo parta al medio, que le caiga... O actuando como actuó Daniel, confiando en que Dios va a obrar, confiando que Dios va a hacer, confiando que Dios se va a manifestar. No sé en qué momento. Por ahí Daniel no sabía en qué momento. Por ahí tenía que estar no solo la noche, todos 2 días, 3 días. Él se tuvo que quedar en el pozo de los leones. Pero ahora Dios obró y confió. Yo creo que esa es la enseñanza del capítulo 6. Creo que tendríamos que recordar que en este tiempo nuestra confianza es que Dios nos cuide en medio de las pruebas. Vamos a